Son muchos los temas, diputado, y esperemos que el tiempo sea benevolente con nosotros para analizar con usted durante toda la mañana de hoy. Desde ya, a su completa disposición, nuestra cuenta en Twitter e Instagram, @primera página, el mismo usuario en Twitter e Instagram. Por allí vamos a estar recibiendo todas sus inquietudes. Diputado, en materia económica, hubo recientemente anuncios del presidente de la República, Nicolás Maduro, por darle un resumen práctico: aumento de la gasolina, devaluación del bolívar, de la tasa que estaba a 6.30 pasó a 10 bolívares, y un dólar ahora flotante que antes era CIMAD y ahora sistema complementario de divisas, que ya superó la barrera de los 200 bolívares en el componente oficial. Además de ello, también aumento al salario mínimo. Y en este contexto, ayer por fin el Banco Central de Venezuela pudo publicar la siguiente información que encontramos en el diario El Nacional el día de hoy: la inflación más alta de la historia tuvo Venezuela en el año 2015, 180,9% de inflación y una contracción del Producto Interno Bruto de 5,7%. ¿Su opinión respecto de esto? Bueno, difícil definir con palabras una situación que están padeciendo todos los venezolanos todos los días. Más allá, por fin, de las cifras, aún con sus retoques que publica el Banco Central, la gente desde hace mucho tiempo viene sintiendo con el desabastecimiento de alimentos, de medicina, el costo de los productos, de los pocos productos que se consiguen, o sea, la cotidianidad. La gente sabe qué es lo que está ocurriendo con la economía. Y por supuesto, nosotros hemos venido insistiendo en que en la misma medida en que el gobierno persevere en aplicar el mismo modelo, en no rectificar, en seguir fantaseando, ahora que no tiene cómo financiar ese modelo irresponsable, que por cierto no es una situación sobrevenida desde hace un par de años para acá, sino que es la consecuencia de 17 años de un modelo errático. Pero bien, ahora, por añadidura, sin recursos, con los recursos petroleros disminuidos dramáticamente, este modelo es insostenible. No puede financiar ese modelo porque no tiene con qué. Ahora fíjate, las medidas. Yo escuché con mucho detenimiento la intervención del presidente Maduro, el ajuste de la gasolina, etc. O sea, sacarle dinero al público, ni siquiera en este caso, porque el argumento fue: hay que subir el precio de la gasolina porque los costos de producción no están cubiertos por lo que está pagando el venezolano por el litro de gasolina, ciertamente, pero resulta que todo lo que van a recoger por el aumento de la gasolina no va a ir a PDVSA para que mitigue la diferencia entre su costo de producción y el costo de venta, sino que sacan ese dinero para seguir financiando fantasías. Porque mira, y hay que insistir en lo siguiente: el problema del gobierno venezolano no es de bolívares, como se ha demostrado, porque bolívares imprimen cada vez que le da la gana, y cada vez que imprimen bolívares sin respaldo, aumentan la masa monetaria y eso dispara la inflación. El problema del gobierno es que no tiene divisas, ni ha propuesto nada para generar divisas. Bueno, y precisamente estuve pendiente de los anuncios hechos por el presidente, a ver si anunciaba algo que le dijera a Venezuela: bueno, con esta política, con este rediseño, con estas modificaciones a los disparates de estos 17 años, ¿van a ingresar divisas? No, absolutamente no. Ahora, que ponen el dólar, un dólar que pasa de 6.30 a 10 para ciertas adquisiciones esenciales, eso ya va a tener un sobrecosto y eso se va a ver traducido en los precios que va a pagar la gente por esos productos que van a ser comprados con dólar a 10, que antes lo eran a 6.30. Y en cuanto al otro dólar, a la banda cambiaria, pueden poner la banda de flotación en la cantidad que ellos quieran, y lo que va a determinar el cambio real en el mercado paralelo, que es el que va a suplir las divisas que necesitan los venezolanos que no puedan acceder a ese mercado, va a ser el precio que pague. Lo he dicho 1000 veces y lo vuelvo a repetir: va a ser el precio que esté dispuesto a pagar el comprador que necesite los dólares, que no le suministra el mercado oficial, y lo que cobre la persona que dispone de esos dólares para colocar en el mercado, así de sencillo. Ahora, ustedes dijeron ayer en la Asamblea Nacional, diputado, que en el marco de esta situación y lo que consideraron medidas insuficientes anunciadas por el presidente Nicolás Maduro, van a proponer desde la Asamblea Nacional unas medidas económicas que pueden quedar entonces a disposición del Poder Ejecutivo. ¿Exactamente cómo va a ser esta mecánica? Bueno, mira, recomendaciones, propuestas, ideas surgidas de la Asamblea Nacional para ver si el gobierno adopta alguna,
no han faltado, han sobrado. Mire, el diputado José Guerra, desde que presidió la célebre Comisión Especial para estudiar y rechazar el decreto de emergencia económica, que bueno, ahora nos podemos referir a eso un poquito más adelante. Bueno, que ahora está vigente según el... Claro, según el TSJ, es que es el alicate que tiene el gobierno para tratar de comprimir lo poco que queda de democracia. Desde ese momento el diputado José Guerra ha venido anunciando, mira, casi en plan de recomendación, casi en plan del maestro que le dice al mal alumno cómo tiene que corregir su conducta para mejorar sus calificaciones, pero ni siquiera consejos reciben, ni siquiera consejos admiten porque siguen, repito, asidos, aferrados a un modelo que es manifiestamente infinanciable y además que está produciendo resultados pésimos. Ahora, no querer ver eso, bueno, es no querer rectificar, es no querer que la situación mejore. Ahora, diputado, pero ustedes insisten, por ejemplo, en hacer estas recomendaciones al Ejecutivo, pero realmente, y para hablar sin ingenuidad política, por así denominarlo de alguna forma, ¿realmente cree que el Ejecutivo vaya a aceptar o a asumir alguna recomendación? Porque, por ejemplo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, cuando dio en cadena nacional estos anuncios económicos, por cierto, haciendo varias referencias a su persona, él decía que no va a reunirse ni hablar con ningún sector de oposición porque dijo que no tenían palabra, no sostienen con su palabra sus actos, dijo el presidente Nicolás Maduro. Bueno, es totalmente siempre lo contrario. Nosotros estamos dispuestos a hablar, primero, no en privado, ni en secreto, ni clandestinamente, porque después son capaces de decir las peores barbaridades. Además, eso no le transmite confianza al país porque siempre la gente desconfía, dicen, no, los políticos se reúnen y empiezan con sus tratativas y sus convenios de trastienda. No, nada de eso. Que se trate de un diálogo abierto, cara al país, en el que cada factor o cada sector proponga lo que a bien tenga y para que la gente evalúe y juzgue que en definitiva las políticas que se implementen, cualesquiera que sean, a quien van a afectar es al ciudadano común. Ahora, el gobierno no quiere diálogo porque cada vez que se produce un diálogo se le hacen recomendaciones que el gobierno no quiere practicar o que el gobierno no quiere implementar. La pregunta es, ¿por qué, sabiendo que ha tenido estos resultados pésimos, no rectifica? Bueno, porque tiene muchos problemas políticos internos y ya se trata casi que de una pugna por el poder, no sé cuál poder, porque cada día tienen menos poder, cada día se les derrite el control político que habían ejercido durante 17 años. Pero entonces, si se va a implementar alguna medida, empiezan los otros factores. Esta es una traición a los principios de la revolución, esta es una traición a la memoria del comandante eterno, etcétera, etcétera. Entonces no toman decisiones y siguen aferrados al modelo. Pero fíjate, en el fondo, todas estas medidas, aunque no lo quieran admitir, son medidas de paquete. Correcciones cambiarias son medidas de paquete, tratar de reducir el déficit fiscal son medidas de paquete. ¿Usted diría que fue un paquetazo lo que anunció el presidente Nicolás Maduro? Tiene el defecto de todas las medianías, de todo lo que no se hace completamente. Cuando tú, si vas a implementar un paquete de ajustes, lo implementa y asume los costos. E incluso, hoy en día, cada vez que se aplica un paquete, se implementan o se diseñan y se aplican medidas colaterales que mitiguen los efectos del paquete. Esas son las correcciones en todas las economías del mundo, porque aquí todo está dicho. Incluso el propio Fondo Monetario Internacional, el propio Banco Mundial, hoy día recomiendan programas colaterales que mitiguen los efectos de los ajustes, cosas que no hacían en el pasado. Pero este gobierno lo hace todo a medias y lo poco que hace a medias lo hace mal. Ahora, para ir concluyendo el tema económico y pasar con algunos temas políticos y legislativos, diputado Ramos, ¿usted recomendaría, por ejemplo, al gobierno del presidente Nicolás Maduro acudir a algún ente internacional para que financie a la República? Mira, yo no sé qué recomendarle al gobierno, porque cualquier cosa que tú recomiendes es una cosa que rebota, aunque después lo hagan bajo mano, por el simple hecho de decir que ellos no le hacen caso a nadie y que están actuando por su propia iniciativa, fíjate. Pero es que el gobierno lo que debe saber, suponte que el gobierno diga, no recurro al Fondo Monetario y no recurro al Banco Mundial. Por cierto, entes de los cuales Venezuela es miembro. Pero si recurren, digamos, a cualquier ente financiero, que no sea el fondo, que no sea el banco, les van a exigir las mismas medidas de ajuste, las mismas medidas de control, porque si no, no pueden acceder a ningún crédito fresco, porque ningún ente multilateral, ningún país va a prestar a pérdida. Si prestan, es con garantía de que lo que prestan se les retorne. Ahora, ¿qué está haciendo el gobierno? Dar concesiones, que es mucho peor que aplicar alguna medida de corrección, dar oro, dar concesiones sobre diamantes, dar concesiones sobre hierro, porque ya ni garantía petrolera.
Eso es lo que está ocurriendo con los préstamos que se le han pedido a China y a Rusia, por ejemplo. Claro, y además son préstamos que van a ser préstamos muy controlados si es que se producen. Fíjate que ya están pagando los intereses de la deuda, pero no pueden amortizar la deuda que se vence ya. Tendrán que montarse en una bicicleta, refinanciar, etcétera. Bueno, yo no sé qué es inminente el riesgo de default por parte de la República Bolivariana. Bueno, si tú sacas las cuentas, es decir, lo que se te vence, los ingresos que tienes, lo que tienes que reservar para importaciones esenciales, etcétera, las cuentas no te dan. Mira, nosotros tenemos que ir en breves segundos a una pausa, diputado. Pero usted, a propósito del diálogo con el gobierno, que decía que es bueno hacerlo, pero público, el presidente Nicolás Maduro dijo también que había algunos diputados de la bancada de oposición de la Asamblea Nacional que le mandaban mensajitos a través de Héctor Rodríguez para querer reunirse con él en privado, etcétera. ¿Usted tiene información acerca de esto? Bueno, no haya que hacer, mire. Yo creo que de verdad, te lo digo, que reunirse en público con Nicolás ya es un riesgo, ya es una complicación. Imagínate tú si alguien se va a atrever a reunirse en privado con él. Ese es el beso de la mujer araña. Diputado, la ley de amnistía fue aprobada ya en primera discusión, va a elaborar las consultas de calle correspondientes y el informe para la segunda discusión artículo por artículo. El gobierno, el presidente Maduro dijo ya de plano que ellos no van a aprobar la ley de amnistía. El diputado a la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, dijo que por nada del mundo van a salir libres aquellos presos que, según el diputado Cabello, atentaron contra la integridad de la nación y la vida de muchos venezolanos. ¿Qué va a pasar con la ley de amnistía? Bueno, la ley de amnistía, yo quiero decirlo una vez más, no simplemente fue una propuesta de campaña, fue la ley emblemática para nosotros durante la campaña electoral. Y por supuesto, al llegar a la Asamblea, como había varios proyectos, hubo que trabajarlos todos, consolidarlos, discutirlos muchos con abogados, constitucionalistas, procesalistas, penalistas, etcétera, hasta que en definitiva se produjo este proyecto que todavía tiene sus imperfecciones y que de primera a segunda discusión experimentará algunas correcciones, pero en lo esencial, en el fondo de la materia, que es concederle libertad plena a gente que por razones políticas está presa o exiliada, ahí eso no va a variar un ápice. Ahora, fíjate, hay una cosa muy curiosa. Si uno se pone a ver todos los procesos, sin excepción, diría yo, en todos hubo imputaciones sobre violación de los derechos humanos, sobre crímenes atroces, etcétera, sobre hechos punibles que no dan derecho al indulto, pero se hizo en procesos absolutamente deleznables, absolutamente viciados, tomando por caso el proceso más emblemático, que fue el de Leopoldo López, que por cierto a él simplemente le imputan incendio, no sé qué cosa. No está el cargo de asesinato. El propio fiscal encargado de imputarlo y de fusilarlo, desertó y dijo lo que todo el mundo conoce, que le habían dado instrucciones de imputarlo, que eran totalmente falsas las imputaciones, etcétera, etcétera. No cursa una sola prueba en el expediente contra él, pero ni una sola. Y la tal experta en discursos, en semiología, a quien contrató el gobierno para que diera un dictamen, pues emitió un dictamen que dice que en absoluto, que ahí no hay nada. Ahora, sin pruebas de la Fiscalía, con una Fiscalía manifiestamente confesa en los hechos que confesó, sin que le permitieran incluso ninguna prueba al imputado, en este caso Leopoldo López. ¿Y cómo se puede sentenciar a alguien así? Bueno, procesos como esos son todos. Ahora, suponte que a alguien le imputen en un proceso haber cometido un crimen atroz, algún atentado contra los derechos humanos, pero se hicieron en procesos absolutamente turbios, deleznables. Pero desde la bancada del PSV y del Gran Polo Patriótico, por ejemplo, dicen, diputado, que la ley contiene beneficios para personas que pudieran estar señaladas de narcotráfico, de terrorismo, de corrupción. Mira, y que todo eso está amparado en la amnistía. En el caso de la imputación por narcotráfico, hay una incorrección en la redacción del supuesto. No es porque colocaron allí microtráfico, no es microtráfico, era exonerar a la gente, a algunos que sorprendieron en campamento y que le sembraron droga, incluso en cantidades inicuas, que son las que no están penalizadas como narcotráfico porque son para consumo. Y eso de posesión. Así es, bien, pero es que se trató de todos esos, fueron procesos absolutamente amañados. Ahora, si alguna persona, por ejemplo, le siembran 5 kilos de cocaína y después le imputan, mira, este es un narcotraficante, pero fue que te sembraron la droga. Ya. Y es que ahí el imputado no tuvo oportunidad de defenderse y no se siguieron los procedimientos de ley
para que esa incautación de droga se considerara de verdad como en poder de la persona que fue imputada. Ahora, eso fue lo que pasó en todos los procedimientos. Y ustedes desde el Parlamento, diputado, porque hay que hablar también de lo que es la realidad política en Venezuela, al menos la que se está viviendo en este momento. Se presume que esto pueda ser cuando se la sancione el Parlamento Nacional, se la envíen al Ejecutivo, el Ejecutivo seguramente la va a devolver, luego, de acuerdo a lo que establece la Constitución, la Asamblea puede promulgar la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional si se recibe algún tipo de impugnación por inconstitucionalidad ante el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué medida piensa tomar la Asamblea? Nosotros, en lo que se refiere al área de nuestra competencia, nosotros vamos a sancionar la ley. El Ejecutivo ya ha dicho, lo dijo incluso antes de que el proyecto existiera, el presidente de la República dijo que él no iba a sancionar esa ley, aún, figúrate tú, aún antes de conocer el texto que íbamos a discutir y sancionar. Bueno, con esa predisposición, nosotros sí vamos a discutir la ley, vamos a escuchar a todos los factores interesados, vamos a corregir las imperfecciones o los defectos que tenga el proyecto de la primera a la segunda, pero vamos a sancionar la ley. Vamos a sancionar la ley y si el gobierno no la ejecuta, nosotros la vamos a promulgar. Si el gobierno no la promulga, nosotros la vamos a promulgar. Ya sabemos qué es lo que se prepara en el Tribunal Supremo. Mira, en los próximos días vamos a hacer una relación de todas las sentencias desde la campaña electoral hasta hoy, del Tribunal Supremo de Justicia de Maduro hasta hoy. Incluso, muy atentos al informe que va a levantar el diputado Carlos Eduardo Berrizbeita, porque el diputado Carlos Eduardo Berrizbeita ya tiene pruebas de 2 exmagistrados que están dispuestos a decir que los obligaron a renunciar y que le dijeron que tenían que renunciar porque, visto el resultado que se iba a producir el 6 de diciembre, el Ejecutivo tenía que tener el control del Tribunal Supremo de Justicia por 12 años. ¿Y entonces qué piensa hacer desde el Parlamento Nacional, diputado, con esta realidad que se vive en el máximo tribunal de la República? Por ejemplo, hay quienes aseguran, en el marco de la comisión que está estudiando la designación de los últimos magistrados que pasó el pasado mes de diciembre, que ¿cuál es la alternativa que se plantea? ¿La destitución de los designados o la ampliación del número de magistrados? Son dos cosas distintas. En primer lugar, como se trató de la designación de 13 magistrados principales y 18 magistrados suplentes sin cumplir con los trámites y las exigencias que están en la Constitución y en la ley, la Asamblea puede perfectamente revocar una decisión tomada por la anterior Asamblea Nacional, así como también puede modificar una ley. En cualquier tiempo, la legislatura, la Asamblea Nacional puede modificar una ley aprobada en el pasado o puede dictar una nueva ley. Asimismo, en lo que se refiere a procedimientos administrativos de este tipo, puede decir, en razón de que no se cumplieron los trámites, esta decisión de la Asamblea anterior es nula. Y entonces abrir un procedimiento para que se designen los jueces con un comité de postulación designado conforme está en la Constitución, con un magistrado que consigne sus currículas, que tengan credenciales, que se respeten los lapsos de impugnación, etcétera, etcétera. Ahora, el tribunal va a decir que eso es inconstitucional. El tribunal, para proteger a jueces que no deberían estar ahí sino presos, va a decir que eso no lo puede hacer la Asamblea Nacional. Te voy a dar un dato, y esto es una primicia. Por favor. El Tribunal Supremo de Justicia, con una ponencia encabezada por su actual presidenta, que es una ficha del Ejecutivo, duda no quepa, era procuradora designada por el Ejecutivo y de ahí la sacaron para el Tribunal Supremo. Duda no quepa que es una ficha del gobierno. Ayer estaban preparando una decisión consistente en regular, limitar, casi que hacer nula la facultad constitucional de la Asamblea de citar funcionarios para ser interpelados. Se proponían esa atrocidad, esa violación constitucional, y hasta ahora no la han podido aprobar porque hay magistrados que están salvando su voto y que no están de acuerdo con esa tropelía de esa sala constitucional. Por eso es que eso no lo han aprobado. Ahora, en lo que se refiere a la ampliación del Tribunal Supremo, nosotros tenemos pruebas de que Hugo Chávez amplió el número de magistrados del Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo de Justicia no dijo ni pío. Ahora, si nosotros presentamos una ley ampliando el número de magistrados de cualquier sala, de una o de todas, nos van a decir que es inconstitucional y que eso no se puede hacer. ¿Y eso sería para cuándo, diputado? ¿Para cuándo? No puedo decir, porque los tiempos a veces se demoran un poco más las cosas en la Asamblea, etcétera. Pero el informe del diputado Carlos Eduardo Berrizbeita está listo. Nosotros vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer dentro de nuestras facultades constitucionales y que siga ese Tribunal Supremo de Justicia absolutamente desprestigiado y desacreditado, no solamente en el foro jurídico, sino en el país,
que sigan cometiendo sus tropelías, pero es que no van a poder, con estas fechorías, no van a poder sostener la estabilidad del gobierno. Es que es la realidad la que está derrotando este tipo de malandanzas. Ahora, diputado, usted ya que habla de la posibilidad de ampliar los integrantes del máximo tribunal de la República en todas sus salas o en alguna de sus salas, también hay una decisión que va a estar gravitando en los próximos meses o semanas, y es que el vencimiento del periodo constitucional de dos rectores principales del Consejo Nacional Electoral ya se preparan en la Asamblea para iniciar este proceso de sustitución. Bueno, debería ser un proceso normal, pero tú sabes que nos ha llegado por ahí la información. Es que este es un gobierno de pillos, de verdad, de tramposo. Parece que están diciendo que el periodo de los magistrados se vence en diciembre porque no fue publicada la designación de aquellos cuyo periodo se vence en la Gaceta, sino no sé cuántos meses después. Entonces, valido de esa trampa, de esa añagaza, de esa fechoría, entonces quieren afirmar que esos magistrados están hasta diciembre. Los rectores. Sí, ajá, esos magistrados del Consejo Nacional Electoral, sí, que tienen que estar hasta diciembre. Pero mira, los rectores que estén allí no van a poder, como no pudieron el 6 de diciembre pasado, no van a poder torcer el resultado de la voluntad popular. Hay demasiados ojos sobre Venezuela. No van a poder. Estas elecciones de gobernadores que va a haber, ¡ay! ¿Qué van a decir cuando en las elecciones de gobernadores tengan el resultado que ellos saben que se va a producir? Pero perdone, diputado, pero es que antes de pasar con el tema electoral y algunos temas sobre la posibilidad de enmienda o revocatorio y todo eso, sí me gustaría, de nuevo voy con la precisión de este vencimiento del periodo de los rectores. Son dos rectores del Consejo Nacional Electoral, independientemente de lo que pueda decidirse del TSJ, de acuerdo al lapso que ya empezaría desde marzo el proceso para el vencimiento de estos dos rectores en su periodo constitucional. En marzo va a iniciar la Asamblea. Sí, claro, gestiones. Se tiene que iniciar el procedimiento con todas las de la ley para escoger a los magistrados y que sustituyan a aquellos cuyo periodo se vence, que son dos, con todas las de la ley, y se recibirán las credenciales y el currículum de los aspirantes con todas las de la ley. Ahora vamos a ver con qué añagazas salen para decir que no se deben elegir los magistrados. ¿Ustedes no se sienten, diputado, y antes de irnos a la pausa, porque todo esto al final llega a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se sienten que el TSJ le está poniendo una especie de camisa de fuerza al Parlamento Nacional? Es decir, ¿se está minimizando el poder del Parlamento Nacional vía TSJ? No, peor que eso, no es ni siquiera una camisa de fuerza, es la pretensión de disminuir y de hacer prácticamente inexistente la Asamblea Nacional que fue electa por el pueblo. Y estamos hablando de un Tribunal Supremo de Justicia donde hay jueces que fueron absolutamente designados con absoluta violación de todos los procedimientos constitucionales. Te pongo el caso, por ejemplo, de los magistrados de esos expres. Hay magistrados de esos expres, hay uno, por ejemplo, que fue candidato a diputado por el PSV. Perdió las elecciones y al día siguiente se inscribió y hoy es magistrado. Y es uno de los magistrados que tiene en su poder casos relacionados con la suspensión o la anulación, la pretensión de anulación de los diputados de Amazonas que sí fueron electos por votación abrumadora. Por cierto, ¿qué va a pasar con esos diputados? Porque el Estado de Amazonas sigue sin representación en el Parlamento Nacional. Absurdamente sigue sin representación. Bueno, vamos a ver qué es lo que va a decir la sala electoral. O los repone o declara que hay que hacer nuevas elecciones. Sea lo que sea, cuidado si en vez de tener 3 de 4, vamos a tener 4 de 4 en caso de que se repitan las elecciones. Y por cierto que hablando de ese tema, diputado, porque para el regreso a esta breve pausa vamos a analizar la posibilidad que ya analiza la oposición venezolana de revocatorio, como propuso el gobernador Enrique Capriles, o enmienda constitucional, como usted mismo ha sugerido, sería la vía más expedita para algunos de los procesos. ¿Cuál es la mayoría calificada del Parlamento Nacional? ¿109 o 112 diputados? Depende del número que tú consideres. Si la totalidad es 167, divides entre 3 y tendrás cuáles son las 2/3 partes. Pero como redujiste en 4, entonces la mayoría no son 167, sino 163, y divide entre 3 para ver cuáles son las 2/3 partes de 163. En ambos casos tenemos 2/3 partes. Pero es que hay, repito, hay decisiones que se toman por mayoría simple. Yo no sé cuál es el tormento del gobierno, pensando en que solo disminuyendo las 2/3 partes con algún tipo de allagaza, de delito judicial, pueden hacer ilusoria la mayoría que tiene allí la oposición. Por mayoría simple podemos aprobar una enmienda. Por mayoría simple se puede aprobar una enmienda. Ahora, yo no sé si tendrán enmiendas ir rebanando la mayoría que tiene para que perdamos también la mayoría simple. Uno no sabe.
¿Enmienda o revocatorio? El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, propuso una especie de simbiosis entre ambas, pero dijo que desde ya iban a iniciar a motivar a la gente para recoger firmas para el revocatorio del presidente Nicolás Maduro. Otros sectores, como la causa R, por ejemplo, proponen la enmienda constitucional para acortar el periodo presidencial. ¿Qué valora usted acerca de ambas posiciones? Bueno, yo creo que todas las propuestas es sensato, sin que esto se convierta en una especie de pugna para ver cuál propuesta se impone sobre las demás, en definitiva adoptemos la que sea, como lo he dicho muchas veces, la más viable en el tiempo, la menos gravosa, complicada, porque además tú puedes hacer una propuesta y si en definitiva es una propuesta ilusoria porque los trámites o los tiempos no te dan para que esa propuesta se apruebe definitivamente, por mucho que esté bellamente consagrada en la literatura legal, eso no sirve de nada. Entonces que estudiemos con mucha serenidad y que esto no se convierta en una especie de propuesta electoral o de propuesta promocional de ninguno de los candidatos, de los aspirantes, de los dirigentes políticos. Y yo creo que en la oposición hay suficiente madurez para reflexionar sobre unas y otras cosas además con mucho asesoramiento legal, porque en definitiva se trata de procedimientos que tienen que superar escollos de carácter legal y de carácter electoral. Yo creo que la enmienda es una excelente propuesta. Vamos a ver si es la más viable. Versiones hay, no solamente la versión que presentó la gente de la causa R, sino, por ejemplo, un abogado constitucionalista muy serio como Cipriano Heredia presentó una propuesta bien interesante. Hay que estudiarla, a ver si se puede compaginar o si se puede concordar con la propuesta que hizo la causa R. La propuesta del referéndum revocatorio, esa es otra propuesta, también hay que estudiarla. Mira, hay incluso, que eso no se ha descartado, en el texto de la Constitución hay la posibilidad de que se apruebe por mayoría simple en la Asamblea Nacional la figura del abandono de cargo por parte del presidente, que el abandono de cargo no quiere decir que el presidente se va y deja físicamente el despacho, ¿no? El abandono de cargo significa la dejación o el no ejercicio de muchas de las facultades constitucionales por la inacción de alguna. Por inacción. Entonces, todo eso. Bueno, pero eso también tiene un componente que luego se va a llevar al TCJ. Bueno, no, ¿y cómo? Si es que eso es una declaratoria de la Asamblea donde no se exige la intervención del TSJ, lean la Constitución. No sé qué argucia, qué trampa irán a montar los emboscadores de la Sala Constitucional para decir, pero el abandono de cargo se aprueba por mayoría simple en la Asamblea Nacional y es el único caso donde expresamente en la Constitución no se señala la intervención de la Sala Constitucional. Mire, esta es otra primicia para ti, ¿eh? Mire, diputado, por cierto que a propósito de este tema, usted dijo recientemente en el Parlamento Nacional, cuando se analizaban todos estos temas revocatorio, enmienda o la posible renuncia del presidente, usted dijo que hay 3 corrientes militares en la Fuerza Armada Nacional pidiéndole la renuncia al presidente Nicolás Maduro y 4 corrientes o personalidades o bloques dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela pidiéndole también la renuncia al presidente Nicolás Maduro. Sí, mira, pero déjame precisar un poco más en el caso de Fuerza Militar, y hay militares conspirando. Hay militares conspirando. Y esto se le dice a la Fuerza Armada, aunque no lo quieran escuchar, hay militares conspirando. Y una cosa es la cúpula militar y otra cosa es el resto de la Fuerza Armada Nacional. Por cierto, que el ministro Padrino, que habla de deliberancia, interpretando el son politicón de Aristóteles, no tenía que irse tan lejos a buscar base para la deliberación, que escuche que más bien él, que es bolivariano, que lee el pensamiento del Libertador expresado en Bogotá en 1828, lo que dijo el Libertador Simón Bolívar sobre la deliberancia o la deliberación de la Fuerza Armada. Dijo que desgraciado el pueblo en el que el hombre armado delibera, pero suponiendo que tuvieran derecho a deliberar. Hay un montón de materias sobre los cuales la Fuerza Armada no ha deliberado nada, sino que se ha quedado calladita, entre ellas en el caso del Esequibo, la frontera occidental, la presencia de cubanos, Plan Bolívar, etcétera, etcétera. Pero ese es otro tema, eso da para todo un programa. Pero una cosa es la cúpula militar y otra cosa es la totalidad de la Fuerza Armada. Allí hay mucho malestar, mucho disgusto, incluso respecto del silencio y las omisiones de la cúpula sobre graves imputaciones hechas a oficiales militares en materia de corrupción y narcotráfico, y de eso se habla en la Fuerza Armada. Ahora, ¿quién puede decir que en el seno de la Fuerza Armada hay respaldo unánime para este gobierno? Yo no me atrevería a decirlo por las informaciones que tengo. Y en lo que se refiere al PSV,
es un secreto a voces que los propios gobernadores militares encabezados por Arias Cárdenas están presionando para pedirle la renuncia a Maduro. Y ahí están el gobernador del Táchira, el gobernador de Mérida, el gobernador de Trujillo, el gobernador de Bolívar, el gobernador de Nueva Esparta, e incluso Castro Sotelo, que ahora es ministro. Ahora, si no quieren escuchar estas cosas, si les molestan, yo las digo. No sé si me van a allanar la inmunidad parlamentaria. Pero esto es verdad. Este es un gobierno que está en una situación muy frágil y muy precaria, y en la medida en que nos produzca resultados positivos, sobre todo en la gestión económica y en la gestión política, va a aumentar su propia debilidad. Todos los gobernadores que usted mencionó, diputado, son también militares retirados, ahora en función de gobernadores, y ahora... Y más de uno de ellos tiene aspiraciones presidenciales. Pero aparte de ellos, o aparte de estos militares retirados y ahora en funciones de gobernador, hay otros dirigentes del PSV que, de acuerdo a lo que usted ha señalado, estarían también pidiéndole la renuncia al presidente Maduro. Una sola referencia. Ve la página, esas páginas afines al gobierno o al chavismo, para que tú veas los articulistas. Hay algunos que abiertamente, o sea, e incluso le piden la renuncia con más fervor y con más énfasis, con más radicalidad de la que se la piden los dirigentes políticos de la oposición. ¿Hay posibilidades de un autogolpe acá en Venezuela, diputado? Yo creo, lo he dicho varias veces, que autogolpe no porque el gobierno tenga control de los militares como para decirles denme un golpe, pero sí el gobierno sabe que en las Fuerzas Armadas siempre ha habido factores absolutamente castrenses, militares militaristas, que creen que ellos son los llamados a gobernar, etcétera, etcétera. Y bueno, y cuando el gobierno a sí mismo alienta este tipo de colapso económico y político, es alentando esos factores para que le den un golpe. Nosotros vamos a seguir revisando otros temas políticos, diputado, pero desde ya vamos a empezar a introducir la opinión de la audiencia, que es muchísima, que nos ha llegado la mañana de hoy. Está en Infolivares lista para presentarla. Así es, Gabriel, es mucha de muchísimos temas. Además, diputado Ayub, le voy a leer el primero del señor Kenny Hidalgo. Él le pregunta, diputado Henry Ramos, ¿y la emergencia de seguridad, será que el gobierno solo ve las muertes de las guarimbas y las muertes diarias? Le preguntan. Sí, bueno, muertes lamentablemente con estos índices de criminalidad que son absolutamente aterradoras. Los hechos violentos que se produjeron a partir del 12 de febrero del año antepasado, hubo muertos, pero muertos por producto de la represión, hubo muertos producto de la colocación de guayas que nadie ha determinado quién fue que colocó esos artefactos, hubo muertos por armas, por disparos de francotiradores, etcétera. Los únicos casos de muertes donde se ha podido precisar la autoría material, la autoría directa, ha sido de miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales, eso está clarísimo. Otro comentario de William Uribe, le pregunta, claro y raspado, se quiere saber, ¿habrá sanciones a autoridades que no van a citaciones de la Asamblea Nacional? ¿Sí o no? ¿Cuáles y cuándo? Sí, por supuesto que siempre se agotan los trámites y las exigencias establecidas en la ley de comparecencia, y si los magistrados, si las personas citadas no comparecen en el lapso exigido y en las oportunidades en que se los requiera, pues se instan las acciones que van desde acciones que debe promover la Fiscalía General de la República hasta multas de determinada cantidad de unidades tributarias. Moreno Jonathan le pregunta, diputado, ¿cuándo van a cumplir lo que prometieron al pueblo? Porque ahora sí somos pueblo para la MUD, lo que prometieron, la última cola. Bueno, dijimos que la última cola era la cola electoral, en el sentido de que si hacíamos esa cola y si votábamos íbamos a comenzar a cambiar las cosas. Pero nosotros, por ejemplo, nunca dijimos, ni lo podíamos decir, que después que la gente votara en esa cola, nosotros íbamos a abastecer los anaqueles de los mercados, porque eso no es función de la Asamblea Nacional. Decir que esa era la última cola era en el sentido de que votemos, hagamos ese esfuerzo, porque de aquí en adelante van a cambiar las cosas. Y creo que desde la Asamblea hemos hecho el esfuerzo en las áreas de nuestra competencia para que las colas se acaben. Estamos promoviendo leyes en favor del abastecimiento, en favor de la producción nacional, para que se acabe tanto control, para que se acabe la burocracia. Ahora, si el gobierno no las ejecuta, lamentablemente, pues nosotros no tenemos la culpa de eso. Por acá le pregunta @elguaco, señor Ramos Ayub, ¿qué pasó con los diputados de Amazonas? ¿Quedará este estado sin representación durante estos 5 años? No sabemos hasta cuándo la emboscada judicial
perpetrada desde la sala electoral va a mantener sin representación a toda una entidad federal, al Estado Amazonas. Eso es absolutamente inconstitucional. Esto atropella a todo el electorado del Estado Amazonas. Que el tribunal decida definitivamente si reintegrar a esos diputados como tiene que reintegrarlos porque fueron libremente electos y además abrumadoramente electos, o si ordenan repetir las elecciones. Sea cual sea el caso, Amazonas va a tener otra vez sus diputados. Vamos a escuchar la opinión que han expresado algunos diputados, entre ellos Gaby Arellano y Juan Guaidó, respecto de la situación de libertad de expresión y medios de comunicación en Venezuela. Veamos. Tener concesiones otorgadas a 25 años le damos al poder de la información el equilibrio que hoy lamentablemente no tienen y que en el caso de Globovisión hoy está en el ojo del huracán. Vamos a reformar exactamente en las fusiones, en la competencia y quienes integren Conatel, porque Conatel no puede ser un verdugo de las decisiones políticas y no puede ser uno de los órganos que en vez de generar espacio para la información y la difusión de los temas de interés nacional, sea un órgano que cohesiona la transmisión y la edición de cada uno de los medios. Conatel debe estar integrado por miembros de la Cámara de la Radiodifusión, tiene que estar enviado por miembros designados de la Asamblea Nacional, por miembros designados del Poder Ejecutivo, pero que haya un equilibrio. El gerente contralor por excelencia del país y el que debe velar por el correcto cumplimiento de las leyes. Así que hay mucho que decir desde la Asamblea Nacional. Nosotros estamos abogando por la prensa libre, por el libre pensamiento, por que la verdad llegue a cada una de las casas de los venezolanos. Bien, esta es parte de la opinión de algunos diputados que integran la Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación del Parlamento Nacional. ¿Para cuándo cree, diputado, que se podría estar ya aprobando estas reformas? Bueno, no sé exactamente los tiempos porque ellos están haciendo un proceso muy amplio de consulta. Lo que sí es cierto es que hay que modificar la ley porque Conatel no puede seguir siendo una especie de fusil sobre los medios de comunicación. Ahora chantajean con la renovación de las concesiones, aunque a veces maticen cuando un canal o un medio de comunicación se les hace incómodo. Y en el caso de los medios impresos, bueno, por la entrega controlada de papel, según el medio sea considerado amigo o complicado, peligroso, etc. Lo cierto es que, mira, todos los demócratas debemos tener interés en el libre funcionamiento de los medios de comunicación social, aun cuando se excedan. Porque la verdad es que muchos medios de comunicación social se exceden, a veces hacen acusaciones sin pruebas, chismes, etcétera, no hay a veces derecho de réplica, en fin, lo que nosotros sabemos. Pero eso tampoco es un defecto, ni una desviación privativa de los medios de comunicación en Venezuela. Este es un debate universal. Ahora, en todo caso, más vale tener medios de comunicación social que operen libremente, aunque incurran en exceso, que no tener medios de comunicación social o que tener medios de comunicación social adocenados y al servicio de una causa, de un gobierno o de un interés específico. ¿Usted cree que hay intolerancia hacia el libre ejercicio de la prensa en los medios de comunicación privados en Venezuela por parte del gobierno? Totalmente, duda no quepa, pero además, mira, y frente a esto, la salvación de la democracia depende del no control de los medios de comunicación social. Imaginémonos solo por un instante que la única comunicación que existiera en Venezuela fuese la difundida a través del Sistema Nacional de Medios Públicos. Que yo no les voy a poner ningún adjetivo. Yo le pido a cualquier venezolano que sintonice los medios que controla el gobierno para que vean si allá hay información veraz y oportuna, para ver si allá hay libre expresión, para saber si ahí se respeta el código de ética del periodista. Simplemente eso, sin ponerle adjetivo, no sea que diga que uno le quiere cargar las tintas o la mano a esos pulquérrimos instrumentos de comunicación social. Como nos quedan pocos segundos para finalizar la entrevista, diputado, no lo quiero despedir sin antes conocer su opinión respecto de esto que vamos a ver a continuación, que está en nuestro sitio de internet www.globovision.com. Es una solicitud que está haciendo el diputado a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico, Elías Jagua. Pide que se investigue estilo de vida de los diputados. Señaló que era necesario que la Asamblea Nacional investigara cómo viven todos los diputados y además incluso el patrimonio de cada diputado que integra el Parlamento. Excelente, yo estoy totalmente de acuerdo. E incluso en el caso particular mío, yo he estado 17 años de este régimen en el ojo del huracán. Y hasta ahora no se han atrevido a hacerme una imputación de ese tipo porque no la van a conseguir. Pero yo puedo demostrarle, y todos los diputados deberíamos estar en capacidad de mostrar, sobre todo los del gobierno,
porque hay mucha fortuna súbita, pobretones hasta ayer de repente amanecen con fortunas, grandes vehículos, viviendo en zonas en las que nunca vivieron, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece es una propuesta absolutamente viable y además sana, que todos digamos cuál es nuestro patrimonio, cómo compramos la casa donde vivimos, dónde hemos vivido en los últimos 30 años, en qué sitios, si nos hemos mudado mucho, si tenemos propiedades en el exterior, si tenemos cuentas en el exterior, si tenemos algún testaferro o alguna bicicleta que nos tenga los reales, etcétera, etcétera. Todo eso es bueno, todo eso es sano. ¿Y ya todos entregaron su declaración jurada de patrimonio? Sí, cómo no, incluso te puedo decir que los diputados del Parlamentino le dirigimos al Contralor General de la República, varios diputados palatinos, por ejemplo en el caso mío, Luis Aquiles Moreno, Timoteo Zambrano, porque se nos vencía el lapso y cuando íbamos a acceder a la página no los abría. Entonces sometimos una consulta a la Contraloría, nos dijo que en nuestro caso se consideraba que había continuidad y que nosotros teníamos que presentar nuestra declaración el mes de julio próximo, cosa que haremos puntual. Sí, solo me tomo 30 segundos, diputado, porque usted dijo dos cosas sobre las cuales quiero una precisión, aunque sea rápido. Usted habló de la posibilidad del abandono del cargo por parte del presidente Nicolás Maduro por la inacción de algunas funciones y que el TCJ elimine la obligatoriedad en la comparecencia de funcionarios del Ejecutivo al Parlamento Nacional. Sí, bueno, las dos cosas se las preciso. La facultad de la Asamblea, sin intervención de la Sala Constitucional para nada, de declarar el abandono del cargo del presidente por mayoría simple, está ahí en la Constitución. Es el único caso donde no se menciona para nada la Sala Constitucional. No vaya a decir ahora la Sala Constitucional que ahí también va a intervenir y que al constituyente se le olvidó mencionar a la Sala ahí. Para nada aparece mencionada. Y en lo que se refiere a lo otro que te señalé, de que hay magistrados que ya quieren salvar el voto en la decisión de limitar la facultad de comparecencia de los funcionarios a la Asamblea Nacional. Eso está ocurriendo ayer, se produjo la traba ayer y sigue la traba en el día de hoy.